Buenas tardes, amigos de Sociedad Civil Catalana, y bienvenidos a un encuentro impulsado por el vocal de Economía y Empresa de nuestra asociación, el profesor Ferran Brunet, a quien agradezco su dedicación y generosidad. Con este acto pretendemos, desde el rigor y con espíritu constructivo, reflexionar y aportar soluciones a un grave problema de gestión de los recursos públicos. La Constitución de 1978 se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española y reconoce la soberanía al conjunto del pueblo español. A partir de ese principio de unidad, territorialmente España se vertebra en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Las comunidades autónomas son entes territoriales con autonomía política, legislativa, ejecutiva y financiera, que gestiona en exclusiva un paquete importante de competencias transferidas por el Estado. Además de los órganos administrativos que les son propios, las comunidades autónomas gestionan innumerables organismos autónomos, agencias, entidades públicas, fundaciones, consorcios, sociedades mercantiles o empresas propias. La mayor parte de las comunidades disponen también de delegaciones en Bruselas o en otras importantes capitales mundiales. El caso de Cataluña es especialmente significativo. Los ciudadanos nos preguntamos sobre el destino final de nuestra contribución fiscal, convencidos de que se puede hacer una gestión más eficaz de los recursos públicos. ¿Qué medidas de ahorro podrían reducir un gasto público claramente ineficiente? ¿Cómo poner coto al despilfarro? Sobre los gobiernos autonómicos recae la responsabilidad de un gasto eficiente en el desarrollo de sus competencias. Pero también recae sobre el Gobierno central, que debe supervisar que ese gasto sea justo y riguroso. ¿O queremos que Bruselas también tenga que intervenir en estos temas debido a nuestra propia incapacidad para aplicar soluciones? Para ilustrar estas cuestiones con argumentos sólidos, hoy nos acompañan dos ilustres ponentes. José Ramón Riera Gómez es economista y especialista en gestión y desarrollo de negocios del Harvard Business School y SIT Impact Bootcamp. Autor del libro El precio de las autonomías, 88.000 millones de despilfarro. Cuenta con más de 30 años de experiencia comercial en grandes multinacionales. Ha lanzado sus propios proyectos tecnológicos y, entre otras distinciones, posee el premio Reina Leticia a la mejor tecnología de inclusión social de 2015. He de decir que queríamos tener ejemplares para que pudiera firmar el autor, y nos hemos encontrado que no hay, que ya se han agotado, pero además estaría por la segunda edición. Es un libro que acaba de publicarse, o sea, felicidades. Ferran Brunet es investigador y profesor de Economía Europea en la Universitat Autónoma de Barcelona. Miembro de la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana, es autor de relevantes trabajos de investigación. En el libro Economía del separatismo catalán, de lectura obligada, disecciona con maestría las consecuencias del proceso independentista y pone negro sobre blanco el devastador efecto que ha tenido y sigue teniendo sobre la economía catalana. José Ramón, Ferran, estamos deseando escucharos. Muchas gracias. Bé, bona tarda. Moltes mercès per estar aquí. Moltes gràcies, en Ramon, també per haver acceptat aquesta invitació a conversar avui sobre el cost de les autonomies. Clar, jo diria en primer lloc que és un tema tabú. N'hi ha bastants de temes tabús en la política complicada nostra espanyola, també en altres països tenen els seus. Aquí la descentralització és una de les característiques més espectaculars de la democràcia espanyola. Jo vaig traduir això en la versió aquesta. L'editor em va proposar que fes una síntesi del que és Espanya. Espanya, dos punts. Espanya actual, Espanya contemporània, dos punts. Democràtica i descentralitzada. Hem estat exemple en transició democràtica a Espanya, oi? I hem estat exemple en descentralització. Itàlia, ràpidament, els nostres cosins italians ràpidament la van intentar copiar, a França, i es van quedar a la meitat i van dir, sí, aquí això té algun risc, no? El tema de la típica devolució britànica de competències a
los territorios, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que en estos 40 años de democracia, quizá por la frescura, podríamos decir, por la novedad de la democracia española, la juventud de la democracia española, pues no hemos sabido atender a algunos aspectos negativos que tenía la descentralización, o que la descentralización lo hemos hecho amb una màniga una mica ampla, podria dir, no? I aquí el llibre de José Ramón Riera nos lo pone de relieve, ¿no? Básicamente lo que él hace es algo muy sencillo, ¿no? Es decir, tomar los presupuestos de todas las comunidades autónomas en el 20 y en el 21 y ver en las diferentes funciones, pues, educación, sanidad, inversión, etcétera, cuál es la más eficiente de las 17 comunidades autónomas, ¿no? Y traspasar el ratio aquel a las demás. Entonces, la ineficiencia de las demás, y cada uno está bastante por abajo, en el listado, pues todo aquello se podría ahorrar si lo hiciéramos como la más eficiente de las 17, básicamente, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una aportación muy importante, que tiene una conclusión que ya el autor ha puesto claramente en el título, ¿no? Es decir, sí, efectivamente aquí, si nos comportáramos como la mejor comunidad autónoma, cada una de nosotras, en las diferentes funciones, pues podríamos hacer un ahorro que debe ser que el 15% del presupuesto público, ¿no? Más o menos. Incluso más del 15%. Pues fíjate tú, si hay para avanzar. Hombre, quizá no llegamos a los 88.000 que se podrían ahorrar, pero con que llegáramos, ¿verdad? No sé, a 1.000 millones, ya sería 1.000 millones, ¿no? Y si llegáramos a 50.000, por otra parte, este tema tabú, podríamos decir, también se ha estudiado bastante analíticamente, partiendo de la idea de aquel concepto que era el coste de la no Europa. Si recordáis, la Acta Única Europea del año 86 se basó en decir, ya tenemos un mercado común, pero es muy poco común porque seguimos parando en las fronteras, ¿no? Si no paráramos en las fronteras, nos podríamos ahorrar un montón de cosas. Y a partir de entonces vino aquella oleada de reconocimiento mutuo y de liberalización, entre ellos reconocimiento mutuo, por ejemplo, el Erasmus, ¿verdad?, que realmente dio un impulso a Europa. Claro, eran otros momentos, también coincidió con el hundimiento o el fin, mejor dicho, de la división de Europa en bloques, y fue un momento de echar para adelante, ¿no? Este concepto de el coste de la no Europa, lo que estamos pagando por no ser integrados, no estar completamente integrados, se aplicó también al caso español, ¿no? El coste de la no España. Y, es decir, el coste en este caso, de ir hacia atrás en la integración de España, porque os he de recordar que en las recomendaciones específicas por países que hace la Comisión cada año a los países miembros, la más recurrente es la que advierte al gobierno español de que tiene problemas en su mercado interior, que se está cuarteando, ¿no? Es una de las recomendaciones específicas por países más sostenidas en el tiempo y no sabemos aún cómo salirnos de ello. Debo decir que esta estimación, los economistas quizá podríamos decir más o menos el 30%, ¿no? Es decir, ¿cuál es la calidad? Cualificamos y cuantificamos. Nos gusta mucho a los economistas cuantificar, ver el coste de la catástrofe, diríamos, ¿no?, en palabras locales. Más o menos el 30% estaríamos aquí. Debo decir que coincide con lo que a mí me preguntaban a raíz de esto, el coste de la no Europa, el coste de la no España, el coste del procés. Cuando a mí me preguntaban el coste del procés, los actos donde íbamos, y a partir de ahí hicimos el libro, pues yo decía, mire, si lo contamos factura a factura, estilo micro, nos sale un mínimo de 1.500 millones de euros al año. Si el presupuesto de la Generalitat son 46.000 millones, pues oye, no está mal, factura a factura, estilo micro. Pero, oye, mira, no, yo creo que me lo conozco esto, nos lo conocemos, ¿no?, los catalanes. Vamos a ver, un indicador macro más o menos 30%. Veamos lo macro.
oye, de este 46, ¿tú no crees que el 15% se aplica a competencias indebidas, a competencias duplicadas, o simplemente a pagar chiringuitos que incendien y nos dividan a los catalanes? Pones el 15% de 46.000 y te sale 7.000 millones de euros. Por tanto, estaríamos entre el coste del procés, estaríamos entre 1.500 y 7.000. Si 7.000, bueno, 7.000 son muchos, ¿no? Pero lo que se ha hecho en Cataluña es mucho más que lo que, etcétera, que se malgasta en otros lados. Pero si lo multiplicas por 17, es decir, no por 17, pero si lo multiplicas por 10, tienes más o menos los 88.000 de Riera. Que anem coincidint des de diferents punts de vista en què aquí passa quelcom estrany. Naturalment acabarà prevalent la necessitat, anava a dir la veritat, però almenys acabarà prevalent la necessitat de corregir aquest malbaratament. No ja perquè ens l'imposin els homes de negre o els homes de blau, sinó almenys per voluntat democràtica, perquè hi ha moltes necessitats per atendre i amb aquests 88.000 milions podríem atendre moltes necessitats socials i temes reals dels que preocupen veritablement a la gent. Per tant, jo crec que això, igual que passa amb els temes tabú, acabarà digerint-se i acabarà sortint un estalvi d'aquesta manera. El llibre ja s'ha agotat, malauradament, però ràpidament avui el tindrem la setmana que ve ja segona edició. L'autor crea diversos indicadors. Ara ens ho explicarà. És un estudi realment des del punt de vista estadístic molt complet i que serà un dels elements claus, juntament amb el que fan el FEDEA, juntament amb el que fan altres entitats, també el Banc d'Espanya, per tal de contextualitzar quin és el malbaratament o quin és l'estalvi que es podria produir, tot mantenint el sistema de comunitats autònomes, fent-lo més eficient. I amb això, si us sembla, dono pas a José Ramón. Vamos allá? Vamos. Hola, bona tarda a tothom. Jo he entès molt bé el que estava dient Ferran, per una raó. Jo vaig estudiar als Escolapis d'Igualada, dels 5 als 15 i els Maristes de Lleida, dels 15 als 17. L'he entès perfectament i li vull donar moltes gràcies, en primer lloc, a la presidenta de la Societat Civil Catalana per permetir-me estar aquí i a Ferran Brunet, per ser el que m'ha introduït avui amb tots vosaltres. Jo prefereixo, si no us importa, perquè no l'he practicat massa, he estat tot el dinar amb Ferran parlant català per veure si el meu català renaixia. I sembla que el meu accent és bastant bo, però hi ha moltes paraules que he perdut, perquè vaig anar a viure a Madrid quan tenia 17 anys. I des de llavors no ho parlo molt aviat. Si no us importa, em passo al castellà per continuar amb tots vosaltres, però en qualsevol cas, gràcies per estar aquí avui i per permetre parlar del meu llibre, ¿ok? Me paso al castellano. Vamos a ver. En primer lugar, yo lo que quiero que quede bien claro, y quiero que lo digo en cada oportunidad que tengo, este libro no ataca a la Constitución española. Este libro no pretende cambiar el sistema que tenemos. Este libro lo primero que intenta y quiere es dar oportunidad a los políticos para que desde el punto de vista político se puedan tomar decisiones para poder ahorrar gastos. ¿De acuerdo? Nuestro Estado español, el completo, este año 2022 terminó con un gasto público total consolidado de 635.000 millones de euros. Las comunidades autónomas vienen ya a suponer un gasto total
de 280.000 millones de euros y por lo tanto tienen un peso específico muy sustancial. Cuando nos pusimos, mi coautor y yo, con el desarrollo de este libro, lo primero que queríamos hacer era saber cuál era el gasto, es decir, cuál era el gasto completo de todas las comunidades autónomas. Y por lo tanto lo que hicimos fue acudir a las fuentes públicas del Ministerio de Hacienda para obtener los datos oficiales del gasto público de las 17 comunidades autónomas. Creíamos que meter Ceuta y Melilla en el análisis no nos iba a aportar demasiado, con lo cual nos quedamos con las 17 comunidades autónomas. Y lo analizamos desde el punto de vista de los presupuestos. Es decir, cuánto se va a gastar en personal, cuánto se gasta cada comunidad en personal, en gastos corrientes, en gastos financieros, en todos los 9 capítulos de gasto que oficialmente se definen para todos los organismos oficiales. Bueno, ya lo teníamos, ya dijimos, ahora vamos a verlo desde otro punto de vista, es decir, ¿en qué se gasta? Porque ya sé que me lo estoy gastando en personal, no, pero ahora vamos a ver la función del gasto. Y analizamos el gasto por sanidad, por educación, en inversiones, en I+D+I, en justicia, etcétera, etcétera. Con lo cual cuadramos los gastos desde los dos puntos de vista, es decir, y ya teníamos una foto de dónde estábamos. A la foto, que de estos dos ejes, nos faltaba un tercer eje, que era saber el número de empleados públicos que había en esas comunidades para empezar a ver los gastos de personal dividido por el número de empleados públicos, ver si había o no diferencias entre cada una de las regiones. Ya después de conseguir el número de empleados públicos, que luego haremos un pequeño análisis de los mismos y vais a llevaros unas sorpresas impresionantes, decidimos que, bueno, ya teníamos una foto. Y ahora, la primera cosa que se nos ocurrió fue, hombre, ya que sabemos lo que se gastan y cómo se lo gastan, ¿por qué no hacemos un índice de la gestión autonómica? Algo que nadie se ha atrevido, ni en economía, ni en política, ni en el área social, absolutamente nadie se ha atrevido a hacer ese análisis, porque claro, pues, evidentemente te metes en un jardín en el cual puedes terminar que esté lleno de ortigas y completamente arañado. Y creamos lo que se llama el índice de la gestión autonómica, que es algo muy sencillo. Escogimos 8 conceptos diferentes de todos los gastos. Dijimos, a ver, vamos a ver lo que dedican en porcentaje del gasto público cada comunidad a la sanidad, cada comunidad a la educación, cuánto le dedican a la inversión, cuánto le dedican al I+D+I, cuánto le dedican a una cosa que nos llamó mucho la atención, el coste de la alta dirección. ¿Sabéis que el coste de la alta dirección no tiene ningún tipo de control? Si yo os digo, si yo pregunto a alguien, ¿sabéis lo que cuesta la alta dirección de la Generalitat de Cataluña? ¿Y sabéis lo que cuesta la alta dirección en la Comunidad Andaluza o en la Comunidad de Madrid? Yo le he hecho la pregunta y nadie se ha atrevido a responderme. Por lo cual, no os la voy a dar para que me la hagáis, si la pregunta luego durante el coloquio que vamos a mantener. Pero os aseguro una cosa, no tiene nada que ver una comunidad con la otra. Bien, metimos todo en la coctelera y nos salió decir que, bueno, pues había comunidades que están muy bien gestionadas y había comunidades que estaban muy mal gestionadas. Voy a daros el dato, os voy a descubrir el dato del 2019. Lo dejo para que del 2020 compréis el libro y os lo leáis. La comunidad que sale con mejor gestionada, es decir, desde el punto de vista de los conceptos que metimos en la coctelera, es Galicia. La segunda es Madrid. Madrid tiene muchos dieces en su gestión y tiene
un déficit en un tema, el tema del I+D+I. No lo trata ni lo cuida como lo cuida, por ejemplo, una ciudad que no es autónoma, que es Málaga, en el cual con un solo alcalde Málaga ha conseguido convertirse ya en una de las ciudades más importantes de este país. Y el I+D+I produce a la larga mucho beneficio. Madrid se ha equivocado y es uno de los errores, posiblemente de los pocos. Y Galicia está gestionada muy bien en la media. Bueno, ya tenemos los datos, es decir, ya sabemos el presupuesto, sabemos los gastos, sabemos cómo se gestiona y ahora ya hemos terminado. No, vamos a ver, ahora viene la parte divertida, ahora viene la parte de hacer propuestas. Propuestas que tienen que tener sentido común. Y como además las primeras propuestas partieron de mi lado, que soy el empresario y el economista, y mi coautor dijo, además esta es tu parte, porque es la que te vas a divertir más con ella, dije, bueno, pues vamos a hacer algo que se hace en las empresas. Si tú tienes una empresa con 17 delegaciones, normalmente en alguna delegación o en varias hay buenas prácticas, hay las mejores prácticas de alguien de una de las delegaciones que de pronto ha implantado un proceso o un sistema para hacer mejorar en todo el proceso completo de la compañía. Y dices, anda, si yo implantase esta buena práctica que tiene la delegación A en las otras delegaciones, que tendría un automático aumento del beneficio, una mejora de la productividad, una reducción de costes, algo que seguro beneficia a la compañía. Y dije, pues bueno, vamos a buscar buenas prácticas. Entonces, la primera fue decir, vamos a comparar y creamos una cosa, que el nombre es muy bonito y luego es tremendamente sencillo, el índice de efectividad en la relación con el ciudadano. Un índice que queda chulo, y además en el libro le llamamos IREC, índice de efectividad en la relación con el ciudadano, pero que, como he dicho, este libro, he dicho ya en otras ocasiones, este libro, si sabes sumar, si sabes restar, si sabes multiplicar y si sabes dividir, te puedes leer el libro y lo entiendes a la perfección. El IREC, el índice de efectividad con la relación con el ciudadano, es solamente dividir número de habitantes con número de empleados públicos en la comunidad. Y entonces empezamos a ver cosas que nos llamaron tremendamente la atención. En Extremadura, por cada 20 habitantes hay un empleado público. En Madrid, por cada 44 habitantes, un empleado público. Y en medio, todos los demás. Dijimos, pues muy bien, pues si los políticos se decidiesen a decir, oiga, pues tengo una buena práctica que se aplique, y vamos a tomar la decisión de que por cada 44 habitantes haya un empleado público, porque hombre, no tiene demasiado sentido que, y además, esto lo digo con toda la tranquilidad del mundo, Madrid, que tiene una salida magnífica, hoy considerada por hay un índice de Eurostat, es el Regional Competitiveness Index, que se ha publicado hace un par de meses y que dice que en Health resulta que la Comunidad de Madrid se ha puesto en el primer lugar del ranking en Europa, sobrepasando por primera vez a Estocolmo. Y hombre, pues si la sanidad de Madrid está considerada como la mejor, nada casualidad ahora, pero en aquellos momentos era la número 2. Y si en educación el nivel de, digamos, en las comparativas PISA no la deja en tan mal lugar, pues hombre, no lo debe estar haciendo tan mal cuando tiene un empleado público por 44. Pues apliquémoslo. ¿Sabéis? Solo con una sola medida, el índice de la efectividad en la relación con el ciudadano, es decir, cuánto se puede ahorrar este país. ¿Alguien se atreve? 17.000 millones de euros. Nada más que 17.000 millones de euros por poner en práctica algo que debería ser lógico. Claro, yo
Yo ya sé que esto a muchos políticos no les puede terminar de gustar, porque claro, tener 20, es decir, por cada 20 habitantes un empleado público puede dar mucho voto, porque al final los empleados públicos dan votos, ya, pero yo es que no hablo de votos, yo lo que hablo es de efectividad, o sea, yo lo que hablo es de que hay que reducir el gasto público, yo lo que hablo, lo que hablamos mi autor y yo, es de que no podemos seguir soportando el gasto que tenemos en estos momentos y por lo tanto simplemente con esa medida la lanzo a los políticos, y aquí me alegra ver a políticos catalanes electos, porque aunque no su responsabilidad no sea la de la comunidad, al menos podrán transmitir a sus colegas de que hay maneras de ahorrar de forma fácil y sencilla. Pues bueno, segunda medida, vamos a seguir viendo qué otras medidas podemos hacer. Y nos pusimos a analizar los empleados públicos. Empleados públicos, 1.400.000 empleados públicos en las comunidades autónomas. Funcionarios, 55%. Con contrato laboral, 10%. 55 más 10, 65. Y los otros, 35%. Y además, la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda los llama otros, que los define como todos aquellos que han sido contratados de forma personal unilateral y que además, es decir, no tienen contrato, o sea, no han pasado una posición ni tienen contrato laboral y por lo tanto pueden ser prescindibles de ellos sin indemnizaciones especiales, independientemente de los años que lleven. 35%, 460.000 personas se han ido engrosando en el tiempo a las comunidades autónomas sin haber pasado ni por una posición ni por un contrato laboral. Dijimos, solo por curiosidad, y nos remontamos al 2002 y dijimos, ¿qué había en el 2002? 80.000. Desde el 2002 hemos pasado de 80.000 a 460.000, a 460.000. Otros que han entrado por las puertas rotatorias, sin pasar ningún tipo de control y que evidentemente ninguno de los partidos gobernantes ha querido cogerse de las partes nobles. Y ha dicho, no, yo no te toco, tú no me tocas, tú no me tocas, yo no te toco, y por lo tanto hayan permanecido y siguen creciendo. ¿Por qué no se han convocado oposiciones? Llamamos a diferentes sitios, hicimos, sobre todo mi coautor hizo una cantidad de llamadas y una respuesta de las que obtuvo fue que no la quisimos poner por razones, creímos que no eran convenientes, pero bueno, a mí no me da por remedio que decirlo. Oiga, ¿y si no aprueban las oposiciones? Es verdad, claro, nos hemos metido a dedo, los hemos colocado y encima los mismos hasta son torpes. ¿O no? Lo mismo hay algunos que son muy buenos, ya, pero si son buenos, que aprueben las oposiciones, que pasen las oposiciones y si se necesitan, que entren en la estructura como todos los demás. Claro, todo esto, simplemente 460.000 personas cuestan 27.000 millones de euros, o sea que esto no es ningún regalo, cuestan 27.000 millones de euros. ¿Qué hicimos más? Dijimos, bueno, os voy a contar los números. Con esto ya, a partir de ahí, empiezo a que me asetéis a preguntas. Dijimos, vamos a ver, otra buena práctica. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. ¿Cuál es el gasto de cada comunidad y cuántos habitantes hay en la comunidad? O sea, ¿cuánto le cuesta a cada habitante cada una de las comunidades? Y nos encontramos lo que Madrid costaba, si divide su presupuesto, su gasto por los 6.700.000 habitantes y cuesta 3.480 euros. Bueno, vamos a ver el resto. Y fuimos subiendo y nos llegamos, y pongo el ejemplo,
Cataluña cuesta 5.500 euros por habitante. Pero no es la peor, no, es que tenemos a Navarra que cuesta 6.800. Claro, es que como son forales, bueno, no importa, los impuestos son para ellos y hacen lo que les sale de la nariz. 6.800 euros por habitante se gasta la Comunidad de Navarra, 5.500 la Comunidad de la Generalitat Catalana y 3.480 la Comunidad de Madrid. Pues venga, vamos a coger las buenas prácticas. Y otra vez aplicamos las buenas prácticas. Y cogimos y dijimos, si todo el mundo tuviese una limitación de 3.500 euros, porque se acuerde políticamente que ese debe ser el dato del gasto, ahorraríamos 44.000 millones de euros. 44.000 millones de euros. No, pues sí, 44.000 millones. Y si ya cogemos y mezclamos el IR con el coste por persona, es decir, nos salen 60 y tantos mil millones, y cogemos los otros y combinamos con el coste por persona, nos salen 87.800 millones de euros. Entre nada y 88.000 millones, es decir, hay mucho camino a recorrer. Hay mucho espacio para tomar decisiones y mucha grasa que cortar dentro del jamón de las autonomías. No se ha hecho nada desde, como decía Elda, las comunidades nacen en el 78 y desde el 78 han ido creciendo, se les han ido traspasando funciones y han cogido más responsabilidades, pero nadie se ha molestado ni una sola vez en hacer un análisis de eficacia y eficiencia en el gasto público. FEDEA publicó hace un año un estudio sobre la Administración Central General del Estado y demostraba que aplicando técnicas de eficacia y eficiencia se podían ahorrar 66.000 millones de euros. Este libro demuestra que se pueden ahorrar 88.000 millones de euros. Si sumásemos las eficiencias que propone FEDEA o las eficiencias que propone este libro, los políticos podrían llegar a ahorrar más de 150.000 millones de euros. Antes de terminar, 88.000 millones con una deuda de 320.000 millones que tienen hoy las comunidades autónomas, si se consiguiese reducir en 80.000 millones, quiere decir que en 4 años se pagaba la deuda y las comunidades no tendrían un solo gasto financiero. Pero tampoco hace falta ser tan bestia. ¿Por qué vamos a aguantar de golpe pagar la deuda si la podemos pagar y decirle a los mercados que la vamos a amortizar en 10 años? ¿Y el resto a qué? ¿A qué se lo dedicamos? Primero, bajar impuestos. Segundo, todos los servicios públicos son mejorables. Podríamos seguir utilizando parte del dinero para mejorar servicios públicos que sabemos, muchos de los ciudadanos, que quedan todavía pendientes de mejorar. Realmente tenemos lo primero de todo, bajar impuestos. A ver, estáis en una comunidad autónoma en la que tenéis 15 impuestos especiales, o sea, 15 nada más. Madrid tiene 0 impuestos especiales, nada menos. Es decir, pero no es por eso mejor Madrid que Barcelona, no. Pero lo que significa es que Madrid está atrayendo mucho más inversión real que la que está atrayendo Cataluña. ¿Por qué? Porque uno de los grandes atractivos es precisamente el no tener impuestos que graben, que aquí le grabáis, se graba hasta a los aviones por emitir ruido y emitir CO2. Todavía en Europa no se ha empezado a cobrar, pero en Cataluña sí, por ejemplo. Entonces, bueno, por resumir, cuando estamos presentando este libro, cuando estamos llegando a los diferentes sitios, yo siempre mando el mismo mensaje. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede llegar? Mi respuesta es siempre sí, pero no depende de mí, depende de los políticos. Y hay una cosa que es muy importante. Los políticos se mueven por los ciudadanos. Los ciudadanos, a través de la sociedad civil, tenemos capacidad de influir y de decirles, señores, ustedes tienen la responsabilidad de hacer estos cambios. Y desde la sociedad civil tenemos que empujar a nuestros políticos y decirles,
Oiga, y si tiene usted alguna duda, léase este libro. No porque me lo compre, no. Léanselo, porque si ustedes se leen este libro, encontrarán diferentes maneras de bajar el gasto público. Y a partir de ahora, yo casi prefiero que os metáis conmigo y me digáis en qué no estáis de acuerdo o qué os parece, y que pueda contestar cualquiera de las preguntas que se os ocurren. O sea que adelante el primero que quiera preguntarme. Bueno, eso, buenas tardes a todos. Eso es haciendo que las decisiones de autonomía sean efectivas. ¿Y si las quitamos? Porque ahí hay 17 parlamentos, 17 televisiones autonómicas, 17 defensores del pueblo que no deciden a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Es un comentario. Y la segunda, España recibe fondos de Europa. Europa debe saber esa situación. ¿Qué dice Europa? A Europa no le interesa un país empeñado como está siendo España. Tenemos una deuda de más de 1 billón de euros. En fin, eran los dos temas que quería comentar. Gracias. Vamos a ver, yo lo he dicho desde el principio y lo quiero seguir manteniendo. La Constitución es la que es, y yo por lo tanto voy a defender la Constitución hasta que se cambie la Constitución. Es decir, hay un modelo en nuestro país, podemos cambiar la Constitución, es decir, con 3/5 del Parlamento, podemos que 3/5 del Parlamento convoquen elecciones generales para desarrollar un proceso constitucional, sacar una nueva Constitución en la cual se decida lo que se decida, se votará. Y lo que se vote por los ciudadanos, para mí será la ley que tengo que cumplir. Yo cumplo la ley. Y por lo tanto, yo no puedo proponer, y no voy a proponer, la desaparición de las comunidades autónomas. Lo que voy a proponer, y es esto, es decir, hacerlas eficaces y hacerlas eficientes. Y hacerlas eficaces y eficientes. Hoy, claro, a lo mejor le podemos devolver la sanidad a la administración central, a lo mejor le podríamos devolver la educación, pero como eso son transferencias cedidas, lo que quiero es que sean eficaces y eficientes. A ver, vamos a ver, 463.000 otros rondando por las puertas giratorias es mucho otros. Es decir, que haya comunidades ineficientes en el número de empleados públicos, pues no es sano, porque puede haber alguna diferencia, sí, lógico. Posiblemente no es lo mismo Cataluña con 4 ciudades, con 4 provincias, que Madrid con 1 o Andalucía con 8. Se pueden buscar fórmulas que ajusten, pero el mensaje es, si se quiere, se puede, y se puede bajar el gasto. Y con respecto a lo de Europa, yo creo que mi amigo Ferran quiere contestar esta pregunta. Y si no la quiere contestar, pues la contesto yo, pero yo sé que tú me has dicho, esta déjame la palabra. Bé, jo només era un professor d'economia europea, no?, abans de tot això. I per tant, estàvem molt frapats, efectivament, per la desintegració d'un país com és Espanya, no? Haig de dir que, clar, des del punt de vista europeu sempre parlem, els professors d'això, en paraules oficials, i aleshores què diem? Primer, les regions tenen un millor encaix a la nova Europa, perquè no hi ha fronteres estatals o no hi ha tants efectes a les fronteres estatals. I segon, la qüestió de les regions, podríem dir, no?, és competència dels estats membres, no de la Unió Europea. Clar, això ha limitat molt, no? Jo he preguntat a moltes autoritats europees ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de Catalunya? Allà passen coses raríssimes, no? Vull dir, que no afectin el dret comunitari no podem fer res. Clar, el dret comunitari ja afecta la desintegració del mercado nacional español. El hecho de que, como se dice aquí, como se recoge aquí, fuentes estadísticas, el 23% de los españoles hagan boicot a productos catalanes. Por eso Colacao ya no está en Cataluña y todas las demás que van marchando, ¿no?, para blanquear la marca. Entonces, la Unión Europea, en estas dos cosas ya funcionan mejor las regiones porque ya no hay fronteras estatales tan fuertes,
Y segundo, mire, cada quien en su régimen interior haga lo que quiera. Dentro de esto, creo que cada día va diciendo más cosas. De hecho, yo cuando tuve que hacer esta Biblia, recogí todo lo que la Unión Europea había dicho sobre el tema del procés, ¿no? Con la ayuda de Teresa Freixas. Y realmente me salen 21 relaciones explícitas de la Unión Europea. E incluso últimamente también, ¿no? Ya después del golpe de Estado y todo lo demás, ahora con los fondos europeos muchas veces se dice ey. Pero hemos de ser conscientes un poquitín que tal como es la Unión Europea, pues esto al fin es un tema de régimen interior. ¿Això què vol dir? Que los españoles lo tenemos que resolver i què hem de dir? Què diem? No? Perquè això dels espanyols aquí a Barcelona sona a vegades una mica estrany, no? Però ja en tenim una mica experiència del que vol dir. Això vol dir que som els catalans els que ens ho hem de resoldre, el problema que tenim a Catalunya. Bàsicament, o almenys començar per nosaltres. Això vol dir, doncs, en primer lloc, nosaltres, la nostra entitat, Societat Civil Catalana, que el primer és l'enteniment entre els catalans i la fi de la fractura i el fi de tot això que ens porta a fer coses estranyes. Haig de dir, per altra banda, que les coses estranyes que hem desenvolupat, el model autonòmic que hem desenvolupat, no estava pas gens establert a la Constitució. Altra cosa és que el model, cometes, model autonòmic estigués obert a la Constitució i per tant l'hem desenvolupat d'aquesta manera i escolta, n'estem molt cofois de com l'hem desenvolupat, si volem. Però, a part d'estar-ne cofois, perquè, etcètera, també hi ha alguns aspectes en els que hem anat molt més enllà del que l'economia diria, del que l'eficiència diria. I per tant, aquesta és la importància d'anàlisis com aquests. Per tant, jo crec que, igual que tu deies, és responsabilitat dels polítics, és responsabilitat dels polítics també, però no per anar contra la Constitució, perquè la Constitució en això és ben oberta i per tant, igual que fins ara ha fet un camí de descentralització i que hem tingut alguns problemes, alguns grans avantatges i alguns problemes negatius, doncs ara igualment podem continuar en aquest camí, però amb un camí d'eficiència. Com posa en relleu en Riera, és molt allò que es pot arribar a assolir, és moltíssim, 88.000 milions. I per tant, per aquest camí hi haurem d'anar. Esclar, la relació amb la pregunta és molt clara, no? Si a tu t'estem donant entre cometes, perquè la meitat és crèdit, 140.000 milions d'euros, com em malbarates cada any? Perquè aquí faltaria un subtítol que digués cada any, 88.000. No un solo tacada, sino cada año 88.000, ojo. Si yo te doy de una tacada 140 y tú cada año malbaratas 88.000, oye, si quieres más o menos el 30%, es decir, me es igual que sean 60 o que sean 100.000, pero malbaratas un montón. Oye, chico. Entonces, los economistas decimos una cosita, ¿no? Lo que nos gusta de las instituciones internacionales es la condicionalidad. Es decir, que te dejan dinero, el Fondo Monetario Internacional, sujeto a condiciones, para que tú lo puedas devolver, para que tú no tengas los problemas que has tenido en el pasado, ¿verdad? Y les has tenido que ir a pedir dinero. Entonces, para mejorar esto. Por tanto, lo que nos interesa, fíjate aquí, no es la cantidad de dinero que te dan, sino la condicionalidad. Es decir, los cambios en política económica. Esto está muy bien porque permite, por otra parte, que el político no haga lo que le peta. Aquí mano jo, ho sabem ben bé a Catalunya. No, escolta, que estem en un context en el que ens hem de comportar d'una certa manera. Estem en un club i en unes regles. Per tant, en aquest sentit sí que pot tenir interès, oi, el tema que ens ocupa català, el tema d'interior de Catalunya, d'Espanya, vull dir, pot tenir interès des del punt de vista comunitari, perquè seria un malbaratament de les finances de la Unió Europea. I amb això s'hi juga poc. Amb això s'hi juga poc. Sí. Quería hacer una pregunta, imagino que no está en su libro, y es los gastos de la Administración Central del Estado. Hemos visto en este último gobierno, el actual, nacional, que se han creado incluso una serie de ministerios por cuestiones puramente políticas e innecesarias, para acomodar aliados.
Entonces, y más allá de este caso particular, todos los gastos que vienen aumentando en la Administración Central del Estado. Primera pregunta es si está incluido el análisis en el libro, y segundo, en tal caso le doy una idea para un nuevo libro. Porque todos sabemos que es un tremendo gasto que supongo que va increyendo, ¿no?, con los años. Vamos a ver, en el libro no está incluido, pero te puedo decir, hemos pasado de finales del 2018 de 448.000 millones de euros consolidados de gasto público en toda España a 635.000 millones en finales del 2022, ya reportados a la Unión Europea y recogidos en Eurostat. Es decir, hemos pasado en España de un gasto público de 448.000 a 635.000 millones. Recuerdo el último dato de ingresos, fueron 570.000 millones de euros en el 2022, es decir, con un déficit entre 570 y 635, pues de 65.000 millones de euros de déficit, que meter en deuda 75.000 millones de euros más. Dato de esta mañana, que mientras venía en el AVE a Barcelona. La deuda en los 5 primeros meses del año ha crecido 41.000 millones de euros solo en la Administración Central del Estado, porque todavía el Banco de España no ha publicado la deuda de las comunidades autónomas a mes de mayo y de las corporaciones locales. Solo la Administración Central del Estado se ha endeudado en 5 meses 41.000 millones de euros, cuando los datos que tenemos de ingresos a mes de abril han crecido con respecto al año pasado en 21.000 millones de euros. 21.000 millones de euros más de ingresos, y nos endeudamos en 41... No, sin contar mayo. O sea, podemos decir que a finales de mayo pues el incremento de ingresos sea de unos 24 o 25.000 millones aproximadamente, porque en mayo no es bueno en recaudación tributaria, sigue siendo muy bueno en recaudación de cotizaciones sociales, que está subiendo a razón de 3.000 millones de euros al mes, por lo cual van a crecer unos 4.000 millones más los ingresos el año pasado, y con 24.000 millones de euros más de ingresos necesitamos endeudarnos en 41.000 millones. ¿Qué está pasando? El gasto se ha desbocado. El gasto se ha desbocado. Y el gran problema es que para poder pagar esa diferencia entre los ingresos y los gastos, tenemos que acudir al mercado, a un mercado financiero en que nos dice: oiga, necesito, hoy me vencen, este año vencen 185.000 millones de euros, más le vamos a tener que meter, según el Estado, en sus presupuestos, 75.000 millones más de deuda. Es decir, 185 más 75 son 260.000 millones de euros que hay que pedir a los mercados. Una parte para devolver y otra parte para pedir deuda nueva. Aquí el gran riesgo que tiene este país en estos momentos se llama que alguien en los mercados empieza a decir: tenemos un problema de deuda soberana. Ese día viene el gran tema. Es llamado el presidente del gobierno a Bruselas, que le dice: oye, tienes que reducir tus gastos como sea. Y ya sabemos lo que se hizo para reducir los gastos. Primero se congeló en los salarios públicos y en las pensiones. Lo hizo un partido socialista. Pero llegó un partido popular que bajó. No le quedó otro remedio que quitarle media paga a pensionistas y a empleados públicos. Pero hay que recordar que los hombres de negro llegaron a Grecia y no bajaron media paga, no. Bajaron de primera tacada 2 pagas a los pensionistas, 2 pagas a los
empleados públicos. Si hoy llegasen, hoy, dos pagas de los pensionistas, 24.000 millones, dos pagas de los empleados públicos, 20.000 millones, 24 más 20, 44.000 millones. Oiga, que lo tenga que poner un gobierno, el que lo ponga, el que diga, señores, han venido unos señores vestidos de negro con corbatas, camisas blancas y corbata negra, y nos acaban de decir que las dos pagas de este año a los pensionistas, adiós, y las dos pagas para los trabajadores públicos, adiós. Ese gobierno ya sabe, en cuanto se acabe la legislatura, no va a volver a salir ni por casualidad. Y entonces el mensaje es, antes de vernos en una situación como esa, tomemos medidas. Evidentemente, el gobierno que hay hoy ya está demostrando que no es capaz de tomarlas. Bueno, pues que los ciudadanos decidan quién tiene que ser el siguiente que gobierne. Pero si los siguientes que gobiernan no se ponen a la labor de bajar los gastos públicos, sí, pueden encontrarse con un auténtico problema. Bien, con esto, ¿qué dice FEDEA? Si usted hace eficiente su gestión en la administración pública, puede bajar 66.000. ¿Qué digo yo? 80.000. 80 más 60, 140. Bueno, que se pongan las pilas. El tema es, va a haber que bajar el gasto público. No podemos soportar 640.000, más lo que va a crecer este año, que nos va a llevar muy cerquita de los 700.000 millones de euros de gastos públicos, porque no somos capaces de generar 700.000 millones de ingresos en impuestos. Oiga, que es que nos han subido el IRPF en los 4 primeros meses del año, comparado con los 4 primeros meses del año 19, un 48%. Esto es un artículo que he publicado hoy en el diario El Debate. En los 4 primeros meses de este año, con respecto al 19, el IRPF ha subido un 48%, cuando el PIB ha decrecido un 1.3%, la renta per cápita ha decrecido un 2.3% y los servicios no han crecido un 48%. Yo no he visto crecer la sanidad un 48%, ni la educación un 48%, ni la obra pública un 48%. No he visto que los AVEs lleguen a las ciudades nuevas funcionando correctamente. Veo que algunos trenes no pasan por los túneles. No, hombre, no. O sea, no nos hemos dedicado el 48% de la subida de impuestos del IRPF a hacer efectivo ese dinero para los ciudadanos. Todo lo contrario. O sea, nos lo estamos gastando, pero no sabemos en qué. Entonces, algún día lloverá. Y el día que llueva, los gobernantes se van a encontrar con que lo mismo, es decir, hay inundaciones. El mensaje es, vamos a evitar las inundaciones, porque desde el punto de vista político podemos empezar a decir a los mercados, oiga, voy a tomar estas medidas de reducción de este gasto y este gasto. Esto significa que voy a quitarme 10.000, 15.000, 20.000 millones de gasto y por lo tanto voy a reducir mi déficit, por lo tanto voy a reducir mi deuda. Señores que compran la deuda, esténse tranquilos y denme tiempo para terminar colocando en positivo las finanzas de este país. Las finanzas de este país no están en positivo ni un solo año desde el año 2000. Desde 2002, desde que entramos en el euro, nunca un solo gobierno ha generado superávit. Así, perdóneme, yo en mi familia, si yo tengo que comer del préstamo, tengo un problema, o sea, hasta donde me presten. El día que no me presten, ¿de qué como? Tendré que vender mi casa, tendré que vender, bueno, o lo voy a vender a mi mujer y a mis hijos, pues a lo mejor tendré que vender todo lo que pueda para poder seguir comiendo. Entonces, ese es el problema, que nos gastamos mucho más que lo que ingresamos. Y aquí también, y va siendo hora de que se le ponga orden y concierto. Este es el libro, la idea es de ese libro, pero la siguiente, el libro siguiente va a ser el gasto político, que creo que es muy importante explicar cómo ha pasado este país de un gasto político X a un gasto político Z, estimado en los primeros análisis en aproximadamente 140.000 millones de euros de gasto político, que da la casualidad, es la suma de 60 más 80. Yo, a veces las matemáticas
No sé por qué acierta, como decía Ferran, pero a veces se acerca. Qué casualidad, el gasto político son, en la primera estimación, no me queda mucho más por profundizar y le queda todavía unos cuantos meses al libro. Y no sé si te he contestado, pero lo espero, aunque no sea del libro, pero creo que merecía la pena que lo supiésemos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. De hecho, la primera pregunta, básicamente, creo que la ha contestado, porque después de las elecciones, es antes de las elecciones, y tal y como veo, como no vengan los hombres de negro a poner y decir qué es lo que hay que hacer, pues pocos políticos van a decir por dónde tienen que ir, ¿no? las líneas generales. Pero bueno, quería preguntarle una cosa, señor Riera, perdón. Más referente a la metodología. Yo no he leído el libro, pero ha hecho referencia a, digamos, a esta grasa, entre comillas, del 35%. Quisiera a ver si la podría concretar un poco más, porque seguramente si coge lo que es la sanidad y la educación, es básicamente el 60-70%, ¿no?, del gasto público de las comunidades, y sabemos que en una gran parte de las comunidades el personal público de estos sectores son interinos, no formarían, digamos, parte de las puertas giratorias, y yo creo que pues, esto quizás necesita un poco de aclaración, ¿no? Por un lado esto, y por otro que también en algunas comunidades precisamente estos dos sectores han apostado mucho por la privatización de estos sectores, concretamente la educación y la sanidad. Cataluña es un ejemplo de ello, también Madrid, o también Navarra y País Vasco. Eso lo ha tenido en cuenta también a la hora de valorar el gasto público o gasto para servicios públicos. Muy buena pregunta. Simplemente un comentario con respecto a las futuras elecciones. A los nuevos gobernantes no les queda otro remedio, sí o sí, de que ponerse las pilas para bajar el gasto público. O lo bajan a las buenas o le van a dar mensajes clarísimos de que lo tienen que bajar. Es mucho mejor hacer un plan para bajarlo que te venga un plan impuesto de la Unión Europea. Porque la Unión Europea, si te ponen un plan, no se corta. O sea, te lo exigen. Y eso es bastante más duro que si tú lo propones y vas con planes para bajar los gastos. Bien, dos. La sanidad y la educación son los dos en estos momentos gastos más importantes de todas las comunidades, pero fíjate que no todas las comunidades son iguales. Tú has dicho el 60, el 70, no llega al 60%. Están en un 58%. Todas las comunidades tienen el gasto en sanidad y en educación, sumado junto. Pero es más, tienes una comunidad como Cataluña, que en su gasto en sanidad y en educación es el 38% del total de los gastos, o tienes una comunidad como Madrid, por poner un ejemplo que bueno, pues es así, es decir, que le dedica el 56,5% a la sanidad y a la educación, de todo su presupuesto. Claro, tú dices, hombre, como Cataluña tiene muchos más gastos, es decir, efectivamente tiene muchos más gastos, el porcentaje es menor, ¿sí? Pero si lo mides por per cápita, todavía sigue siendo menor el gasto per cápita en educación y en sanidad, mucho menor que el que realiza Madrid. Entonces, claro, evidentemente, es decir, dices sanitarios interinos, que saquen oposiciones. Que saquen oposiciones, pero perdóname, ¿por qué tienen que ser interinos? A mí que me lo expliquen. Es decir, un interino, yo puedo entender que esté 1 año, 2 años, pero no más, porque, vamos a ver, ¿por qué no sacan las oposiciones las comunidades autónomas y se quitan ese problema? Y entonces pasaríamos de menos otros a más funcionarios, o más empleados, más funcionarios. ¿Pero por qué no lo hacen? Cuando el presupuesto de gasto es el mismo, es decir, no se van a gastar 1 euro más o 1 euro menos en salarios
o en gastos corrientes, es decir, no. O sea, está lo mismo, ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren. ¿Y por qué no quieren? Ay, amigo. Es decir, eso preguntémoselo a los políticos que gobiernan por qué no quieren. Ellos no tienen interés en sacar esas plazas a concurso. Y ahí quiero dejarlo, pero la realidad, esos interinos, claro que los mantendrían, están metidos hoy en el otros, pero por eso habría que hacer automáticamente una auditoría muy seria en cada una de las comunidades, es decir, a ver, si empleado público en la categoría de otros con más de 20 años en el servicio y no se le ha sacado la oposición, pues aquí pasa algo. A los que acaban de contratar, a los nuevos profesores, a los nuevos médicos o sanitarios, enfermeras, que saquen la oposición. Y que la saquen ya. Y que se pueda presentar cualquiera. Y los interinos, si les quieres dar algún puntito más, pues se los das. Pero vamos, jugar con esas reglas del juego, primero, no son buenas para nadie, no son buenas para los empleados y no son buenas para todos los demás. Y cuando juegan es porque tienen intereses. Y no quiero decir la palabra porque no la quiero decir. Con lo cual, en el libro no se ha contemplado, pero lo hemos estudiado en profundidad cuando hicimos el análisis de ¿y por qué no convoca a la oposición? No vaya a ser que no las apruebe. No sé si he contestado. Sí, pero el tema de los servicios privados... Sí, perdón, el tema de los servicios privados. Vamos a ver. Hay una cosa que está clarísima, y esto es una realidad absoluta. Es decir, el coste de la sanidad pública es más cara que el coste de la sanidad privada. Por eso Madrid hace consorcios, o sea, acuerdos con sanidades privadas. ¿Para qué? Para en momentos determinados en que no puede, habría que crear un hospital, es más barato derivar a un hospital privado, porque el coste de uso de los servicios sanitarios le cuesta en la factura menos que el coste por atención desde el punto de vista público. Y eso que Madrid es una comunidad tremendamente eficiente, salvo en atención primaria. Es cierto que la atención primaria está en la posición 15 de las 17 comunidades, mientras que en el resto, en urgencias, en medicina, de temas de especialidades, la Comunidad de Madrid está en el top 2, top 3, o sea, 1, 2, 3, dependiendo de los diferentes criterios que se usen. Es cierto, y la comunidad lo sabe, que tiene un problema de atención primaria y lo ha vivido durante estos últimos meses porque se ha hecho uso de ese tema y lo van a arreglar, si tienen interés, que yo creo que sí, lo van a arreglar, porque saben que es su talón de Aquiles en la sanidad. Es la comunidad con menos días de atención para operaciones, en menos días especialidades, ya, pero en atención primaria tienen un lío guapo. Y entonces, pues tendrán que arreglarlo y tendrán que dedicarle algo más de dinero a ese tema. Bueno, pues a cambio es la comunidad menos endeudada, es la comunidad que menos... O sea, solo te doy un dato. En el mes de abril de este año, el Ministerio de Hacienda ha mandado 11.000 millones de euros especiales a las comunidades para ayudarles en sus gastos y demás, especiales, sobre todo especiales. De esos 11.000 millones de euros, Cataluña se ha llevado el 45%, la Comunidad Valenciana se ha llevado el 25%, las comunidades dirigidas por el Partido Socialista, y esto es así, se han llevado, entre Cataluña, la Comunidad Valenciana y el resto, el 95,5%. Las comunidades dirigidas todavía gestionadas por el PP se han llevado el 4,5% y Castilla y León y Madrid 0%. Con dos narices. Como dicen, España nos roba. Bueno, yo lo único que doy son datos, o sea, lo único que estoy dando son datos concretos
y publicados en el Ministerio de Hacienda. O sea, yo, todos los datos, o sea, a mí nadie me va a pillar a estas alturas de mi vida dando un dato que no sea. No, los datos están en el Ministerio de Hacienda, en el Instituto Nacional de Estadística, en la Intervención General de la Administración del Estado, en Eurostat, en el Banco de España y en todos los organismos públicos. Yo no me invento ningún dato. Los datos los saco de fuentes oficiales porque es la única manera de evitar que te den un revolcón. Y ya en mis años ya no estoy para revolcones. Aunque me encantan las patatas revolcones de Madrid. Hola. Bueno, yo lo que quería decir es que yo no comparto el optimismo de que esto se pueda reconducir de alguna manera. En los 40 y tantos años que llevamos de democracia hemos visto ya bastantes, bueno, cómo funciona esto de la política, y hemos visto que los políticos, o sea, la gente que decide hacer carrera en el ámbito de la cosa pública, su afán no es aplicar un proyecto de desarrollo para el país, sino mantenerse en el poder y guiarse únicamente por su ambición personal. Y su afán es crear su red clientelar y, en cierta forma, tener una política de compra de votos, y a los ciudadanos, que los ciudadanos de a pie, que lo único que tenemos es el voto, nos han educado en votar en función de criterios tribales, de rencillas regionales y rencillas de clase, y revivir los bandos de la guerra civil, y en ese contexto poco podemos hacer. Vamos a ver, yo entiendo tu posición, la entiendo a la perfección, me faltaría más, pero yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, tengo 69 años, me levanto todos los días a las 4 de la mañana, desde las 4 a las 8 me dedico a investigar sobre temas económicos, a las 9 me voy a mi empresa, trabajo hasta las 6 o 7 de la tarde, a veces hasta las 8 de la tarde, llego a mi casa y si tengo ganas hago algo más, pero ya poquito, sí, porque ya llevo muchas horas trabajando. Y me levanto siempre con la misma ilusión, es decir, ¿qué puedo hacer yo por mi país? ¿Qué puedo yo? José Ramón Rovira, ¿qué puedo hacer por mi país? Y esa es mi ilusión. Y por lo tanto, eso es lo que yo intento transmitir. Es decir, que en definitiva, es una frase de John Fitzgerald Kennedy que me la apropié. Y dije, esta para mí porque me gusta mucho. Y dije, no me voy a preguntar a los políticos qué pueden hacer por mí. No. Yo, ¿qué puedo hacer yo? Y yo puedo hacer muchas cosas. La primera, como ciudadano, a la hora de votar a quien creo que puede ser el mejor, digamos, persona que me pueda hacer cambiar las cosas en mi país. Pero además, ese es un derecho que tengo, pero además, mi obligación es, ¿por qué? Porque tengo conocimiento, porque tengo preparación, porque quiero es decir, ayudar al conocimiento de los problemas que tiene mi país y hacerlos llegar al máximo posible de ciudadanos. Porque si desde la sociedad civil nos concienciásemos billones de personas de que hay que hacer cambios, haríamos cambiar a los políticos que tú no crees. Los políticos, evidentemente, hay que valer, y yo no valgo para ser político, hay que valer, entre otras cosas, porque no lo tienen nada fácil. Yo respeto enormemente a todos los políticos que trabajan honestamente todos los días, a todas las horas, desde las 8 o las 9 de la mañana hasta las 8 o las 9 de la tarde. Y conozco muchos y muy honrados, en muchos de los partidos. Y en especial tanto del Partido Popular como de Vox en estos momentos, por los cuales pues tengo una relación más cercana. No conozco todavía a ningún político de estos que conozco corrupto. Y además, a todos los que veo, a los que tengo la suerte de conocer, los veo con ganas de hacer enormes cambios. Luego, si llegan al poder, ya lo veremos si lo hacen o no lo hacen. Pero, vuelvo a repetirte, mi obligación, yo, todos los días me pregunto qué puedo hacer yo por mi país. ¿Y sabes lo que me digo? Que puedo hacer mucho. Y que tengo ganas de hacerlo, y que tengo ilusión por hacerlo, y que esa ilusión no me la va a quitar ningún político. Me la podría quitar la sociedad civil, si de pronto me atacase la sociedad civil, pero si no, mientras gente como la que hay aquí, que ha organizado este evento,
me dé la palabra, ay amigo, diré lo mismo. En cualquier lugar. Yo quiero ayudar a cambiar España. Quiero hacerla mejor. Quiero hacerla más grande, más bonita. Y para eso, tú eres muy importante. Y si no te convencemos, es que algo no estamos haciendo bien. Y si no conseguimos que te sumes al movimiento para influir en los partidos políticos, es algo que no estamos haciendo bien. Y habrá que hacer un esfuerzo por comunicar más y mejor a todos los ciudadanos de que hay que hacer cosas para cambiar nuestro país. Y que tenemos nosotros la responsabilidad. No se la podemos delegar solo en los políticos. Los políticos tienen que saber qué es lo que queremos los ciudadanos. Y se lo tenemos que decir bien clarito. Bueno, queremos mejor sanidad, queremos mejor educación, queremos menos impuestos, queremos menos gastos, queremos más y menos, más y menos. Y se lo tenemos que explicar para que lo pongan en sus compromisos y cuando lleguen al poder los cumplan. Pero si no se lo decimos, tenemos un problema. La culpa no es de los políticos, la culpa es nuestra, porque no hemos hecho el uso de nuestra responsabilidad para informarles a ellos de lo que queremos. Y por lo tanto, en mi opinión, ojo, no todo el mundo está por la labor y todo el mundo quiere, pero si no te convencemos de que te sumes, ¿sí?, con el optimismo a que esto se puede cambiar si tú quieres, por tu voto y con tu participación, pues algo no habremos conseguido en el día de hoy. Y me voy a subir al AVE bloqueado, porque no habré conseguido convencerte. Bueno, casi ha sido un mitin político que me gusta mucho, porque... No te pasa nada político, no, por favor. Por político en cuanto al gobierno propio. Y evidentemente nosotros desde Sociedad Civil Catalana propugnamos absolutamente el poner al ciudadano en el centro. O sea, la política no tiene ningún sentido si no es para mejorar las condiciones en libertad e igualdad de todos los ciudadanos. O sea que absolutamente de acuerdo contigo. Y sí es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y sí que te puedo decir que nos hartamos de hablar con gente y decir que se queja mucho y decir, bueno, menos patriota de sofá y súmate. Súmate, tienes una opinión que incluso puede ser, por supuesto, diferente de la mía, pero hagamos algo, es nuestra responsabilidad, estoy absolutamente de acuerdo contigo. En un tema que no tiene nada que ver, pero en Cataluña la Generalitat tiene una serie de agencias como la Agencia Catalana del Agua, la agencia de no sé qué, la agencia de no sé cuántos. Cuando yo estaba trabajando en el mercado laboral tenía mucha relación con la Agencia Catalana del Agua y en ese momento, aparte de todo el desastre de la ineficiencia, por supuesto, es verdad que el hecho de tener esas agencias en lugar de depender directamente del departamento de la propia Generalitat se ha hecho para que no haya transparencia y no consten las pérdidas en los balances propios de la Generalitat. Una pregunta de 1 millón de euros. Vamos a ver. Cuando mandé el libro a publicar no había estudiado lo suficiente sobre los... y aquí en el libro no viene reflejado todo lo que he aprendido después y que te puedo contar ahora. Vamos a ver. Hay dos comunidades que son un auténtico desastre. Que tienen nombre y apellido, Generalitat Catalana y Andalucía. Dos comunidades que han sobrepasado todo lo natural. La Generalitat de estos momentos tiene 509 organismos autónomos y Andalucía muy cerquita de los 400. Es cierto decir, que si lo miramos con perspectiva, Andalucía está poco a poco cortando, no al ritmo que a un ciudadano como a mí de a pie le gustaría, pero es cierto que año a año va reduciendo el número. Madrid tiene 30. Es decir, Cataluña 509 y creciendo. Sí, esto aquí hay un señor que está ahí, que no le voy a decir que es decir, con el cual pues, hemos estado hablando muchísimas veces de gastos, de costes, sí, que me decía, es que esto es increíble, esto es alucinante. Sí, pero es lo que tenéis, es decir, es lo que tenéis y es lo que tenéis que explicar en el Parlamento de Cataluña, es decir, que esto no es sostenible.
que esto no es sostenible, que esto no lo puede aguantar ni Cataluña ni el Estado español. Esto es una auténtica barbaridad. Por eso los presupuestos del gobierno catalán son tan disparatados como que pues, no crecen al ritmo de la inflación, del 3, del 4, incluso del 6, no, se multiplican. Es decir, por varios dígitos, a veces por 6, a veces por 7, a la inflación real. Es decir, no, esto es una locura. Es decir, Cataluña no se sostiene, ya va a llegar un momento en que no se puede aguantar. No ha incrementado su deuda, y dices, no es cierto, no ha incrementado su deuda, está en casi 90.000 millones. Ya, está casi 90.000 millones. Pero la que está incrementando en la Administración General del Estado porque no hace más que traspasarle dinero y traspasarle dinero. Esto, al final se lo come, es decir, parte de la deuda del Estado está en estos momentos en todo, o sea, no es que todo la culpa que a Cataluña, no, tampoco, pero a Cataluña hoy está recibiendo un trato preferencial, todos sabemos por qué, no hace falta que lo digamos, y ese trato preferencial le está permitiendo que, bueno, su endeudamiento natural esté creciendo al ritmo de 1.000, 1.500, 2.000 millones al año, cuando de verdad, por transferencias corrientes se le está dando entre 7, 10, 12 y 15.000 millones de euros más de lo que año a año se le correspondería. Es decir, en estos momentos las transferencias corrientes que recibe Cataluña frente a la Comunidad de Madrid es absolutamente inexplicable. Pero cuando digo inexplicable es que estamos hablando del ritmo, del nivel de 5 veces más Cataluña que la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid encima sin impuestos. ¿Qué significa? Bueno, pues que en Madrid pues lo están intentando gestionar y hay veces que tienen dificultades y también tienen que endeudarse. Pero están intentando gestionarse sin depender del Estado porque saben que el Estado no les va a dar ni cuarto ni mitad en estos momentos. Pero Cataluña tiene un problema muy serio, muy serio en el tema del día que el gobierno deje de sostener las finanzas públicas catalanas y vamos a ver lo que pasa. Es muy serio, es decir, si hoy comparásemos Madrid con Cataluña, no es posible compararla. En ni un solo ratio, si coloco 20 ratios aquí, uno detrás de otro, gana Madrid por goleada. 19-1, 20-0, bueno, no importa. Si, dime el ratio que quieras y Madrid gana. Lo que quieras, me da exactamente lo mismo. Madrid gana. ¿Por qué? Porque aquí no se está gestionando. Aquí no es gestión del dinero, de los caudales públicos. Aquí se gestionan otras cosas. Entonces, es el tema político. Entonces, claro, ahí ya, bueno, entonces, por eso mi siguiente libro, bueno, conseguir explicar a los españoles el gasto político. ¿Para qué? Para que de nuevo los políticos sepan dónde pueden cortar ese gasto político. Seguirá teniendo medio millón de votos. Junts seguirá teniendo medio millón de votos. Buenas tardes y muchas gracias por su investigación y sus explicaciones. Y también me gustaría, al hilo de todo lo que acaba de explicar en su última intervención, preguntarle, y quizá hacerle la primera pregunta incómoda de la noche. Realmente no hemos tenido la oportunidad de leer el libro porque como hasta que no salga la segunda edición, por lo tanto solo le puedo preguntar por lo que usted ha explicado. Me gustaría, entiendo que usted dice que tenemos la Constitución y es la que defendemos, el modelo que hay es este, modelo que es discutible porque no estaba desarrollado y se ha ido desarrollando a trompicones a lo largo del tiempo. Por lo que usted ha contado, estos 88.000 millones, que la solución que nos da es la eficiencia y la eficacia a la hora de gestionarlos. Claro, yo se lo digo como muchos de los que estamos aquí catalanes afectados por el nacionalismo y por el mal gobierno, que precisamente en nuestra región quizás es mayor que en otras partes. Pero yo le pregunto, estos 88.000 millones no pueden ser darle como gasolina a un pirómano
cuando estamos hablando de los que defienden la tercera vía, porque los ciudadanos somos soberanos si queremos plantear otro modelo de Estado que sí que sea verdaderamente eficiente y eficaz, como podría ser un Estado único, descentralizado, pero único, en el cual priorizáramos las corporaciones locales y no estuviéramos priorizando unas autonomías que hacen cosas tan ridículas como cuando un señor tiene que ir a pedir trabajo, a pedir el paro cuando le echan un trabajo, se encuentra que hay una oficina de Servicio de Empleo Público Estatal junto con una oficina de empleo público de la autonomía. Y hay 20, 30 personas de una administración y 20 o 30 de otra, lo cual es ridículo porque con las 20 o 30 de una sola administración podrían atender. Porque muchas competencias que se han traspasado no se deben haber traspasado. Por eso le digo, la tercera vía, creo que es mantener esta ruina, porque quizás no son 88.000, quizás no son los 150.000 o 160.000 que decía usted, ¿no? Pero con el nivel de deuda que tenemos, que es aberrante, y que si nos pasa como en Grecia, que no había ni dinero que saliera del cajero, la situación gravísima que hay de violencia civil, precisamente en nuestras regiones se podría recrudecer, porque ya hemos vivido que nos quemen las calles y las ciudades durante una semana entera en el 2018. Entonces, yo quería preguntar, ¿realmente la solución simplemente es eficiencia y eficacia, o es que nos replanteemos, como soberanos que somos de nuestra propia nación, otro modelo de Estado a través de una reforma constitucional? Vamos a ver, si yo fuese político, si yo fuese miembro de un partido político, en estos momentos sí, tendría clarísimo que haría una propuesta de la tercera vía. Es decir, este país necesita una reorganización completa. No nos olvidemos de lo siguiente, y esto vamos a tenerlo en perspectiva. Las diputaciones nacen en 1812 con la PEPA, con la primera Constitución española, es decir, de las Cortes de Cádiz, 1812. Nacen las diputaciones para dar servicio a los ayuntamientos y para que estos pueblos de España puedan tener una ayuda local y que funcione. Bien, 1812. 1924, en la dictadura de Primo de Rivera, el Calvo Sotelo hace la última reforma administrativa de los ayuntamientos, 1924. 1978 aparece la Constitución Española, donde crea el modelo de las comunidades autónomas y no toca absolutamente nada de todo lo que ya existente, diputaciones, ayuntamientos, con lo cual metemos una tercera línea en conjunto. Es decir, tenemos comunidades autónomas uniprovinciales que han absorbido el concepto de las diputaciones, que lo tienen impregnado y dan el servicio a los ayuntamientos. Es decir, comunidades autónomas no uniprovinciales con diputaciones nacidas en 1824 con presupuestos propios que son financiados parte por las comunidades autónomas, parte por los ingresos que les transfiere la Administración Central del Estado y los ayuntamientos. Claro, vamos a ver, somos un país en estos momentos enorme. Te voy a dar un dato para que esto además ayude a entenderlo mejor. Alemania, país federal, 16 Länder, 12.000 ayuntamientos. Los gastos de personal al cierre del tercer trimestre del 2022, los gastos de personal de todos los empleados públicos de Alemania sobre el gasto total, un 16%. Los gastos de personal de toda la administración global, total, es decir, Administración Central, organismos autónomos, seguridad social, comunidades autónomas, diputaciones y corporaciones locales, en nuestro caso, un 25%. A ver, perdón. Sí, no me he equivocado, no. Es decir, con una organización superior en habitantes, 80 millones de habitantes, 12.000 ayuntamientos, los gastos de personal de todo el conjunto de la República Federal de Alemania es el 16% del total de sus gastos, en el nuestro un 25%. ¿Algo estamos haciendo mal? Sí, algo estamos haciendo mal. No tiene ningún sentido. Nosotros no podemos tener un 25% de gastos de personal cuando además somos 47 millones de habitantes y
Sí, ¿qué tenemos? Pues duplicadas cosas. Y por lo tanto, mi planteamiento, si yo fuese un político, pero como no lo soy, me vas a permitir que no te entre al tramo de... No, sí, me lo he pillado. Que me tengo que ir. Sí. Yo lo que te digo es, políticamente, haced lo que los políticos tengáis que hacer. Y yo creo que hay un cambio necesario, pero muy profundo, de reorganización administrativa de este país. Solo para darte una información, mira que el señor ha dicho que estoy haciendo un libro y también estoy haciendo una tesis doctoral. ¿Para qué? Para proponer una reforma administrativa del sistema de ayuntamientos. No podemos tener 8.100 ayuntamientos en la actualidad y hay que hacer algo, proponer. Luego los políticos dispondréis. Entonces, como políticos, tomad vuestras iniciativas. Yo, como sociedad civil, lo que te doy son armas para que mientras reorganizas todo esto bajes el gasto. Porque la reorganización política lleva tiempo, ¿eh? Es decir, no es una cuestión de hoy llego y ya lo tengo, no. Ahora te tienes que sentar, tenéis que trabajar, tenéis que hacer una propuesta consecuente, tenéis que conseguir que todos los partidos del arco parlamentario estén de acuerdo, o un porcentaje muy grande, y entonces proponer una reforma de la administración general completa del Estado español. Y eso lleva tiempo. No menos de 4 años y una legislatura completa para tener algo medianamente serio. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con los brazos y la buchaca? No hi ha cales a la buchaca, eh? A la buchaca no hi ha, ja no n'hi ha. Ja s'ha acabat. Ahora hem de fer les altres coses. Ahora ha tocado el día de, perdóname, bajar el gasto público, sí o sí. Sí o sí, porque o nos lo bajamos por voluntad propia, o nos lo van a bajar, como en Grecia, a lo bestia. Y si no lo bajan a lo bestia, el que esté en el gobierno ha muerto. Ha muerto. Is dead. Como dicen los yanquis, is dead. Se acabó. Nunca más volverás a gobernar en muchísimo tiempo. Entonces, antes de llegar al gobierno, muchas gracias. Se lo dije, que a veces me entra la floría. Es vuestra responsabilidad el cambio político y vuestra responsabilidad de deciros que tenéis que bajar el gasto. Venga, última pregunta. Una propuesta. Una propuesta. Mejor, yo te oigo y... perdón. José Ramón Canal. A ver, yo tenía muchas preguntas aquí apuntadas, pero más o menos has ido contestándolas todas, así que simplemente decirte que, bueno, enhorabuena, felicidades y muchas gracias. Muchas gracias porque, como aquí ha salido, necesitamos armas, herramientas para educarnos, porque la clave está no tanto en el cambio político, que también, sino en la batalla cultural, como dice Pau Gay siempre. Y necesitamos estas herramientas, no simplemente decir, sí, yo quitaría esas autonomías, o no, también tiene cosas buenas. No voy a entrar en el asunto, pero sí que necesitamos educarnos, instruirnos, para después a la gente convencerles desde un punto de vista, yo diría que neutral, de por qué esto no funciona. Y que la gente sepa que nuestro dinero, que nos cuesta mucho, va destinado pues, al bienestar de los políticos en muchos casos. Entonces, nada, como no hay tiempo, simplemente daros las gracias a los dos, profesor Brunet, a José Ramón, y estoy esperando el segundo libro que hable de las duplicidades y que hable del gasto, o sea, la eficiencia a todos los niveles. Señor Falcón, muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que en estos momentos el siguiente libro rápidamente debe de ser el gasto político. Además, esto surge de una conversación contigo en un momento determinado, con lo cual ya lo puedo decir, es decir, a una conversación contigo nace la idea de que pongamos en blanco sobre negro en la realidad de nuestro país. Mientras eso llega, tenemos aquí herramientas que pueden serviros a los políticos cuando lleguéis al gobierno para gestionar mejor nuestros caudales públicos. Y si a los que habéis estado aquí os he convencido, alegría. Y si os he medio convencido, pues volveré. Pero no os olvidéis, preguntaros todos los días lo que vosotros podéis hacer por nuestro país. Y podéis hacer muchas cosas, os lo aseguro.